ustedes, Shavuot Tov. Después de mucho tiempo que pues habíamos dejado a un lado lo que es estas grabaciones de el Contre Sejaltzu, de lo que es el estudio de lo que es el Mamare Haltzu, de este discurso del quinto Rebbe de Chabad, del Rav Shalom Dober de Lubavitch, el mamar, este Mamare Haltzu, que es de hecho es un mamar que es muy importante dentro de lo que es el espectro en general de lo que es Toat Hasidut, lo que es el hasidismo de Chabad. Prácticamente es un discurso muy central, por ser que en este discurso se denota cuál es el shoresh, cuál es la raíz espiritual de lo que es el odio gratuito, de lo que es el asinat hiname, y cómo es que se puede llegar a corregir esa bon, cómo es que se puede corregir esa mala cualidad. Esa mala cualidad que impide el hecho de que venga la Geulah Mitit Beshlema, es una de las cosas que provocaron el Galut, que provocaron el actual exilio en el cual estamos ya prácticamente en 1950 y pico años. Lo que es la Sinat Hinam, lo que es el odio gratuito, y en este mamar, pues estamos tratando acerca de lo que es la esencia y cómo es que se revela también el Sinat Hinam, cómo se revela el odio gratuito en general, o sea, y cuál es su shoresh y cuál es su raíz primigenia espiritual dentro de los mundos superiores. De hecho, eso es lo que también se va a tratar un poco más adelante dentro de lo que es la continuación del Mahamar. Dentro de la continuación del discurso se va a tratar acerca de cómo es que existe la Sinat Hinam, cómo es que existe el odio gratuito también en otras dimensiones espirituales más elevadas también. Cómo es que en el Seder Ishtalshelut, cómo es que en la encadenación de mundos espirituales existe lo que es la Sinat Hinam, existe lo que es la división, lo que es la lucha entre partes, y cómo es que una odia, por decirlo así, a la otra. O sea, es de eso también se va a tratar, de eso vamos a tratar también en los próximos Perakim, pero primeramente vamos a vamos a resumir rápidamente lo que es los dos primeros capítulos que tratamos, y ustedes pueden verlos más a profundidad, más con amplitud, pueden verlos en mi canal de YouTube, Luz de Redención. Pueden ver los videos con el capítulo 1 y 2 del Kuntre Sejaltzu, en el cual trata acerca del principio del Mamar. O sea, pueden buscarlos ahí en mi canal de YouTube, o sea, Luz de Redención. El primer capítulo trató acerca de lo que es el contexto histórico, el contexto de la Perashá, donde aparece el pasuk que Haltzu Meitchem Anashim, saquen para ustedes personas. O sea, Dios ordena a Moshe Rabenu de que elija ciertas personas, el Flamate 1000 por tribu, para que guerren en contra de Midian. Y eso es parte del Tafkid, eso es parte de la misión de Moshe Rabenu, tal y como y es la última cosa que Dios le ordena hacer antes de partir de este mundo, antes de despedirse de este mundo, antes de subir al Arnebó, antes de subir al monte Nebo para entregar su alma al Creador. No sin antes darle por ser que todo lo que dice el Sefer de Barim en verdad es el testamento de Moshe Rabenu, es el testamento de Moshe Rabenu, la generación que entró a la tierra de Israel, que fue dado el día en el cual falleció el Shiva Be'adar, el 7 de Adar. Entonces, ciertamente, o sea, la última cosa que Moshe Rabenu se le ordenó hacer fue precisamente la guerra contra Midian. ¿Por qué exactamente? Entonces pregunta ahí el Rebbe Rashab, pregunta el Rebbe Shalom Dober de Lubavitch, el quinto Rebbe de Chabad, ¿por qué exactamente la guerra contra Midian fue lo último que Moshe Rabenu se le ordenó hacer? Fue la última ordenanza de Akadosh Baruj Hu. O sea, ¿por qué? Y entonces empezó a explicar el Rebbe a Rashab en el segundo Perek, en el segundo capítulo del Kuntre Sejaltzu, de lo que es Mamare Haltzu, de que hay que comprender la naturaleza misma de la guerra contra Midian, y el hecho de que es una guerra diferente a lo que era la guerra que iba a librar el pueblo de Israel
en contra de los 7 pueblos kenanitas. La guerra del pueblo de Israel en contra de los 7 pueblos kenanitas es una guerra de mitzvah, es una guerra que es para conquistar la tierra de Israel, para asentarse dentro de la tierra de Israel, para conquistar la tierra de Kenán y con ello poder conquistarla y poder tenerla como herencia, o sea, entonces se explica la Hasidut de que los 7 pueblos kenanitas representan Shiva Midot Raot, representan las 7 cualidades malas que hay dentro de la persona. Existen 7 cualidades negativas que son por decirlo así, la contraparte de las 7 midot de Kedushá, de las 7 midot de santidad. Existe la midot tal y como son Gesed, Geburah, Tiferet, la divosidad divina, la rigurosidad, el Tiferet, lo que es la verdad y el equilibrio divino, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, o sea, la perseverancia, la integridad, el Yesod, lo que es el fundamento y el Malhut, y también lo que es el reinado de Hashem en este mundo. Esas son las 7 cualidades sobre las cuales Dios creó el mundo. O sea, son 7 cualidades que son equivalentes a las 7 midot principales y primigenias que hay dentro de la persona y que son equivalentes a los 7 días de la semana también. O sea, con el Shabbat, incluido también Shabbat, que es equivalente a la 7ª cualidad, que es Malhut, que es la cualidad del reinado de Dios en este mundo. O sea, Dios creó el Shabbat. Dios creó la esencia de Shabbat cuando el 7º día, por ser que la 7ª cualidad que hay dentro del árbol sefirótico de las 10 sefirot, está el Malhut, es precisamente el Malhut. La esencia de este mundo, es la Shejina, o sea, es la Shejina que reside dentro de este mundo, lo que le da vida al mundo a cada instante y cada segundo. Es la Shejina que es tal y como está dentro de cada una de las cosas de este mundo. O sea, y esa Shejina es la Sefirata Malhut. Es precisamente el Malhut tal y como se revela dentro de este mundo. O sea, entonces las 7 cualidades negativas, hay 7 cualidades negativas que son la contraparte de estas cualidades buenas de Kedushá, de estas cualidades buenas de santidad. Y entonces la contraparte de Gesed, ¿cuál sería? La contraparte de la dadivosidad divina sería el ser codo, sería el avaricia, o sea, el no querer dar al prójimo. O sea, la contraparte de Geburah, la contraparte de la rigurosidad divina, que la rigurosidad divina, tal y como de hecho el Rebbe Rashab, el Rebbe Shalom Dover va a explicar en este caso, o sea, la contraparte también, el hecho de que la Sinat Hinam, el hecho de que el odio gratuito va más allá de Geburah, va más allá de la cualidad de justicia divina, va más allá de la Geburah, por ser que Geburah en este caso tiene razón de ser, tiene una razón de ser. La Geburah es contraer la Ashpa, es contraer la influencia divina para que ésta llegue de una forma más concreta, de una forma más limitada. O sea, es el limitar la Ashpa divina, ciertamente, o sea, para que ésta no llegue a cualquier persona, para esta que no llegue a cualquier lugar. O sea, es lo que es la Geburah, o sea. Y la Geburah, la contraparte de la Geburah, bueno, ahorita ya les estoy adelantando un poco de lo que va a decir el Rebbe Shalom Dover. La contraparte de la Geburah divina, la parte de la fortaleza divina, de la rigurosidad divina, su contraparte en la parte de la maldad, en la parte de la Sitra, del lado oscuro, del lado de la maldad, su contraparte es el hecho de que existe Ta'avat Retzach, que existe el tener deseo de acabar con el otro. O sea, el hecho de querer acabar con el otro. ¿Por qué? Porque no se soporta al otro. O sea, yo no quiero soportar al otro, entonces lo quiero dañar de cualquier forma posible. Matarlo, entre comillas, de cualquier forma posible. Cosa que es, en cierta forma, también el meollo, esta Geburah de Klipá, esta cualidad de rigurosidad, de justicia en su forma negativa, en su forma maligna, es precisamente es también la raíz espiritual de lo que es el odio gratuito, es la raíz de la Sinat Hinam, precisamente, o sea, es la raíz del odio da gratis. O sea,
es algo que vamos a tratar un poco más a profundidad en lo que es este próximo Perek, este próximo capítulo 3. Nada más que pues el Rebbe Rashab, dentro de lo que fue el capítulo 2, pues estuvo preguntando a Eli Jourá, la guerra en contra de Midian es muy diferente. La guerra en contra de Midian fue prácticamente para acabar totalmente con el pueblo de Midian y hacer Nikmat Abaya de Midian y efectuar la venganza de Dios en contra de Midian. Entonces hay que entender la esencia de la guerra en contra de Midian, porque a diferencia de la guerra en contra de los 7 pueblos cananitas, que es una guerra para asentarse dentro de la tierra de Israel, que es una guerra con un propósito de Kedushá, con un propósito bueno, que es el asentarse dentro de la tierra de Israel. ¿Por qué la guerra contra Midian? ¿Por qué se tiene que hacer la guerra en contra de Midian para acabar total y completamente con Midian? O sea, ¿qué tanto representa Midian que tiene que ser acabado? O sea, ¿cuál es la maldad? ¿Cuál es el grado de maldad que tiene Midian que necesita ser acabado y se necesita hacer la venganza de Hashem en contra de Midian? O sea, hay que entender todo esto. O sea, y por qué exactamente el alma de Moshe lograría la perfección por medio de esta guerra. O sea, ¿por qué la misión? ¿Por qué la Shlihut? ¿Por qué el cometido y el emisariado de Moshe Rabenu en este mundo lograría tener su conclusión y su culminación por medio de la guerra en contra de Midian? O sea, es lo que preguntó aquí el Rebbe Rashab en el final del capítulo 2. Entonces ya podemos empezar un poco, entrar en calor para hablar acerca del capítulo 3, acerca del tercer capítulo de de lo que es en general mamar del Rebbe Rashab. O sea, entonces vamos a ver, aquí dice capítulo 3, en términos generales esto puede explicarse de la siguiente manera. O sea, el nombre Midian está relacionado etimológicamente con la palabra Madón, está relacionado en hebreo. La palabra Midian tiene que ver con la palabra Madón, que significa disputa, pelea. O sea, la palabra Madón tiene que ver con el hecho de que dos personas están peleadas, dos elementos están peleados el uno con el otro, y dos elementos quieren acabar uno con el otro. O sea, esa es la esencia del Madón, de la Meribá. Es la esencia de lo que es la disputa en esta acepción hebrea, en este caso, o sea, que significa pelea y disenso. O sea, tal y como dijimos, la palabra Madón en este caso tiene que ver con con el odio, con la contienda, con el hecho de que yo no aguanto a la otra persona, yo no aguanto al otro elemento que está enfrente de mí y quiero acabar con él por medio de disputar en contra de él, de disputar y tener, no solamente que lo odio, no solamente que se odia al prójimo, no solamente que se odia al elemento que está enfrente de uno, sino que se quiere disputar en contra de él. En este caso, ¿por qué? Porque es una metziut, porque es una realidad que aparentemente me molesta a mí. O sea, y eso es precisamente la esencia de Midian, y eso es precisamente la esencia del pueblo midianita. O sea, el pueblo midianita, hay que recordar, ahorita vamos a empezar vamos a ir un poco más para atrás acerca del contexto. ¿Cuál es el contexto de Midian? ¿En qué contexto aparece en la Torá? Menciona la Perashá de Balak, de que el pueblo midianita fue el que puso a un rey llamado Balak. Y este rey Balak, en este caso, fue el rey de Moab en aquel entonces. Balak ben Zippor melech le Moab ahí. Y este Balak quería acabar con el pueblo de Israel. Quería acabar con el pueblo de Israel por medio de tomar a Bilam ben Beor, de tomar al brujo Bilam, para que él maldijese al pueblo de Israel y con ello debilitar espiritualmente al pueblo de Israel y con ello poder ganarle la batalla. O sea, ese fue el objetivo de Balak, que era un midianita, era un general midianita que pues llegó a ser el rey de Moab. O sea, le molestaba el hecho de que el pueblo de Israel estaba ganando las batallas, entre ellos la batalla de Sihón y Og,
las batallas en contra de los gigantes Sihón y Og. Había dos reyes gigantes que se llamaban Sihón y Og, y Akadosh Baruj Hu entregó en sus manos las tierras de Sihón y Og, que están del lado este de Jordán, del lado este del río Jordán, que actualmente es Jordania, o sea, es la tierra de Gilad prácticamente, o sea, la tierra del Rubenita, el Galadita y el Hatzi Shevet Nashi, y la media tribu de Menashe. Rubén, Gad y la de media tribu de Menashe heredaron en esa parte oriental del Jardín, del río Jordán, o sea, que fue parte de del reino de Sihón y Og, y entonces fue cuando Balak dijo, en ese caso, o sea, seguramente también nos van a acabar igual como acabaron a los reinos de Sihón y Og, y acabaron con sus reyes. Seguramente nos va a tocar lo mismo, nos va a tocar la misma suerte, vamos a ser exterminados totalmente. O sea, entonces la razón por la cual Midian, no solamente el rey Balak, sino también el Midian entero, hizo la guerra en contra de Israel para que así acabar con el pueblo judío, debilitarlo primeramente espiritualmente y después materialmente guerrear en contra de él, y con ello acabarlo total y completamente. O sea, es la razón por la cual trajeron a Bilam, trajeron al brujo Bilam, que al final de cuentas Bilam bendijo al pueblo de Israel en vez de maldecirlo. O sea, y el brujo Bilam le aconsejó a Balak de que él enviase a las hijas de Midian y a las hijas moabitas y a las hijas de Moab para prostituir, para pervertir sexualmente al pueblo de Israel, cosa que provocó una maguefá, provocó una peste en la cual murieron 24,000 personas del pueblo de Israel. Entonces, de aquí podemos entender que Midian ciertamente, o sea, es muy diferente, o sea, tiene muchas similitudes con lo que es el pueblo de Amalek. Ahorita que estamos por entrar a Purim, ahorita nosotros estamos por entrar a la fiesta de Purim, en la cual leemos acerca de las intenciones de Amalek, las intenciones del pueblo de Amalek de destruir al pueblo de Israel total y completamente. O sea, leímos recientemente la Peashá de Beshalach, de que vayabó Amalek, y vino Amalek y guerreó contra Israel en Refidim. Entonces menciona el Rashi, menciona el Rashi de que ahí de que el pueblo de que todos los pueblos del mundo le tenían miedo al pueblo de Israel, por ser que en ese momento ya había sucedido la partición del Mar Rojo, y todo el pueblo y todos los pueblos del mundo estaban temerosos del pueblo de Israel, por ser que se vio ante los ojos de todos el poder de Akadosh Baruj Hu, de que él puede hacer que él puede cambiar las leyes de la naturaleza y hacer que el mar se parta en dos, y el pueblo de Israel va por lo seco, etcétera, etcétera. Entonces ciertamente todos los pueblos estaban temerosos del pueblo de Israel. Viene Amalek, y entonces, tal y como dice el Rashi, viene Amalek y enfría la batia rotajat, y enfría el agua caliente dentro de la tina, en este caso, y no le importa nada, solamente le molesta el hecho de que exista una revelación divina dentro del mundo, tal y como fue el Kriyat Yam Suf, tal y como fue la partición del Mar Rojo y su impacto. Eso le molesta a Amalek. O sea, no puede ser. O sea, es la razón por la cual fue el primero en guerrear en contra de Israel, para enfriar la impresión y decir, no, todo fue casualidad, todo fue mikre, todo fue casualidad. O sea, cuando en verdad mikre rak me Hashem, cuando en verdad todas las casualidades en verdad son causalidades de parte de Dios. Entonces ciertamente Midian y Amalek tienen similitudes y tienen también sus diferencias. Vamos a ver primeramente las similitudes. Midian también quiso guerrear en contra del pueblo de Israel, también quiso luchar en contra del pueblo judío. Entonces, tanto Midian y Amalek los dos quisieron destruir al pueblo de Israel, ciertamente. O sea, pero Amalek y Midian, cada uno tuvo su propia forma de hacer las cosas. Vaya. O sea, Amalek Amalek no le importaba el precio, o sea, no le importaba él quería destruir cualquier impresión de la divinidad dentro del mundo, cualquier revelación divina dentro del mundo. Quería destruirla, quería enfriarla a cualquier costo, cualquiera que sea el costo.
no le importa en ese caso, o sea, es algo que le molesta completamente a Amalek. Él va en este caso, por eso que guerreó a cualquier costo, en este caso incluso a costo de desaparecer como pueblo. Amalek no le importó, en este caso no le importó el guerrear contra el pueblo de Israel. Lo principal es que no haya revelación que no haya revelación de la santidad a través del pueblo de Israel. O sea, y eso es precisamente lo que le molesta a Amalek. En general, a través de las generaciones, vemos que eso es lo que le molesta a Amalek, ciertamente. O sea, a Amalek no, le molesta el hecho de que exista el pueblo judío y que ese pueblo judío proclama el nombre de Hashem y se revela el nombre de Hashem a través de la historia del pueblo judío, y el nombre de Hashem se revela a través de milagros que suceden con el pueblo de Israel. Eso le molesta a Amalek. O sea, ahora, Midian, lo que le molesta no es eso. O sea, vaya, a Midian no le molesta tanto el hecho de que el pueblo de Israel proclame a un Dios determinado. O sea, lo que le molesta es el hecho de que pues ya prácticamente Midian en aquel entonces, en el tiempo de Balak, en el tiempo del rey Balak, Midian estaba prácticamente siendo una potencia mundial. O sea, estaba siendo una potencia regional. Estaba teniendo ya prácticamente mucho poder. Entonces, Midian no quería perder ese poder político que tenía en aquel entonces, que tenían en los tiempos del rey Balak. Midian no quería perder la influencia política que tenía en aquel entonces en los tiempos de Balak. O sea, por eso es que guerreó en contra del pueblo de Israel. O sea, y eso es precisamente lo que vamos a tratar dentro de lo que es este discurso de Haltzu, dentro de lo que es este mamar de Haltzu del Rebbe Rashab, cuál es la esencia del odio gratuito, que es precisamente la clipa de Midian, precisamente. O sea, cuál es la raíz espiritual de la sinat hinam, del odio gratuito, del odio gratis. Es precisamente la clipa, es la parte maligna de Midian, que es la parte de la disputa y la contienda. O sea, el contender en contra de otra persona, en contra de otro elemento que me molesta. ¿Por qué? Porque ese elemento puede destruirme. ¿Por qué? Porque ese elemento la persona puede pensar de que la otra persona solamente por el hecho de existir me va a destruir a mí, me va a estar destruyendo mi poder, me va a estar destruyendo mi influencia, me va a estar destruyendo mi posición. O sea, ese es el meollo de todo lo que es el Sinat Hinam, ciertamente. O sea, y todo eso se deriva de ¿qué? Del hecho de que la persona se quiere extender a todas las partes, a todos los lados. Esto recuerda también una historia del tercer Rebbe de Chabad, del Rebbe Tzemach Tzedek. Una vez un Hasid le preguntó al Tzemach Tzedek en audiencia privada, en Yehidut. Este Hasid le dijo, o sea, bueno, yo cuando entro al Bet Knesset me siento pisoteado. Siento que todos me pisotean. O sea, siento que como que todos me molestan, ¿no? Ya no puedo estar, vaya. Siento que todos me pisotean de alguna u otra forma. O sea, y no era así, ciertamente. No es que lo es. Este Hasid solamente está hablando en el sentido metafórico. No es que todas las personas lo estaban linchando, Hasbe Shalom, no. No es que todas las personas iban a estar en linchamiento y lo iban a linchar, no. O sea, sino que él sentía de que las otras personas le molestaban, de que la realidad de que existen las otras personas en el mismo cuarto, en el mismo espacio, no pueden estar. O sea, para este Hasid, para esta persona, no pueden estar esas otras personas molestan prácticamente a lo que es la Yeshut, a lo que es le molesta a esa persona. Esa persona no se puede desenvolver. ¿Por qué? Porque fulano y sutano y mengano están también en el mismo cuarto, están dentro dentro del mismo salón, y por eso es que no me puedo desenvolver al 100%. ¿Por qué? Porque fulano y sutano no me dejan ser como soy. O sea, entonces el Rebbe Atzemach Tzedek le contestó, mira, o sea, tú te estás extendiendo por todo el Bet Knesset. Tú te estás extendiendo a través de todo el Bet Knesset. Es la razón por la cual estás sintiendo de que tú no te puedes desenvolver al 100%. Es la razón por la cual tú sientes que los demás te están pisoteando.
que te están, o sea, que los demás te están molestando en tu desenvolvimiento. ¿Por qué? Porque tú te quieres extender sobre todo el Bet Knesset. Quieres extender tu egocentrismo hacia todo el Bet Knesset. Todo tu yeshut, todo tu egocentrismo lo quieres extender hacia toda la sinagoga prácticamente, hacia todo ese salón. Es la razón por la cual el hecho de que existen los demás, con sus cualidades y defectos, con todo su desenvolvimiento de ellos, pues ese desenvolvimiento de ellos te molesta. ¿Por qué? Porque tú quieres ser la única realidad que exista dentro de ese salón, dentro de ese espacio. O sea, lo mismo también alude la clipa de Midian. Midian en este caso nada más quería ser Anib Afsiod, que yo y mi cero son más, yo y mi poderío son más. Vaya, ese es lo que quería Midian en aquel entonces. Midian en el tiempo de el rey Balak quería extenderse hacia todo el mundo, extender su influencia política y su desenvolvimiento político y su influencia militar ante todo el mundo. Lo quería extender hacia todo el mundo, o sea, se quería extender hacia toda la región, prácticamente Midian, y el hecho de que existe el pueblo de Israel que tiene una fuerza más allá de la razón, más allá de la lógica. Midian ve al pueblo de Israel que tiene una fuerza singular, que va más allá de la razón, que va más allá de todo cálculo, que vienen de un Dios que prácticamente puede manipular a su antojo las leyes de la naturaleza y provocar que los reyes caigan y provocar que las leyes de la naturaleza se cambien y con ello provocar milagros como la partición del Mar Rojo, etcétera, etcétera. Entonces la razón por la cual Midian no podía tolerar la existencia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era un elemento que le molestaba y decía, no, o sea, este pueblo, tal y como dice la propia Perashá de Balak, Atay el Ajajua Kalet Kol Sriboteinu, o sea, nos van a estar lamiendo, o sea, nos van a estar lamiendo como el toro lame el pasto, o sea, prácticamente, o sea, ellos se veían prácticamente como si fueran insectos prácticamente, o sea, ante un toro imponente que pues se podía lamer cualquier cosa y lamer insecto y lamer pasto, o sea, ¿por qué? Porque este pueblo tiene una fuerza espiritual muy singular, muy particular, que parece ser que no podemos vencerla por medio de poder militar o poder político. No podemos vencerla, sino por medio de un poder espiritual. Entonces, ¿a quién trajeron? A quien tenía el poder espiritual en la fuerza en lo que es la fuerza de la maldad, a una persona que era experta en las fuerzas de la maldad como Bilam. O sea, nada más que pues Bilam, tal y como dice la propia Perashá, pues él terminó bendiciendo en vez de maldecir, o sea, etcétera, etcétera, o sea, pero esa es la razón por la cual Midian quería en este caso, Midian no podía tolerar al pueblo de Israel, o sea, por ser que no le molesta a Midian el hecho de que existe un pueblo que adora a su propio Dios. Cada uno de los pueblos del mundo en aquel entonces adoraba a un cierto Dios. Moab adoraba al dios Kemosh, los egipcios a sus propios dioses, y así, o sea, y los cananeos a sus propios dioses, al Baal, al Ashtoret, etcétera, etcétera. Y entonces lo que le molesta a Midian es el hecho de que existe una fuerza singular, particular, dentro del pueblo de Israel, que ésta puede acabar con con todo el egocentrismo que Midian quiere extender sobre todo el salón, sobre todo el plano político de aquel entonces. Es lo que le molesta a Midian. Vamos a verlo dentro de lo que es el Mamar. Dice, en un sentido personal, la clipa de Midian se expresa por medio de la separación y la división, el odio infundado y la desunión entre los corazones, el opuesto exacto a la actitud que caracteriza al lado de la santidad, que es la unidad. O sea, sí, ciertamente, o sea, lo que es la clipa de Midian, en este caso, es el hecho de pelear, es el hecho de contender en contra del otro. ¿Por qué? Porque yo no puedo tolerar la existencia del otro. O sea, cosa que no es así con la contraparte, es la santidad. Y la santidad se caracteriza por medio de unidad, por medio de Itkalelut. Es lo que vamos a ver más adelante
cuál es la cualidad de inclusión dentro de una cosa, o sea, que incluso las sefirot, incluso las propias emanaciones divinas del mundo de Atzilut, del mundo de las emanaciones divinas, el mundo de Atzilut también también hay unicidad y equilibrio dentro de ellas, cosa que no es así en el mundo de la Kelipá, en el mundo de la maldad, en el mundo de las cáscaras de maldad de la Kelipá, en este caso no existe eso. Y es lo que vamos a ver ahorita. Como se sabe, esta es de hecho la principal diferencia entre la santidad y la sitraja, el otro lado, o sea, el lado malo, el lado oscuro. Santidad es unificación, como lo ejemplifica la unidad del nombre divino Abayá. O sea, el nombre de Yud Kei, el nombre divino de 4 letras, Yud, Hei y Bab y Hei. O sea, son 4 letras que son distintas y cada una de las 4 letras del tetragramatón representa una cualidad divina. La Yud representa lo que es la sabiduría divina, la primera Hei, el entendimiento divino, que es muy diferente, o sea, el entendimiento divino es muy diferente, el entendimiento es entender las cosas a cabalidad, a fondo de detalles, cosa que no es así con la Jochma. La Jochma en este caso es el tener el que se te enciende el foco, es Barakamabrik, en este caso es una idea que se te llega a la cabeza, pero es una idea que todavía es una idea muy abstracta, una idea muy comprimida. O sea, Bab y la Bab y la Hei, y la Bab y la Hei en este caso se representa las cualidades que es Serampin, que es las cualidades las cualidades emocionales, tal y como mencionamos al principio, Gesed, Geburah, Tiferet, la dadivosidad, la rigurosidad divina, Tiferet, el equilibrio y la verdad, Netzach, Od y Esod, o sea, y después la última Hei que representa el reinado de Hashem dentro de este mundo, representa la Shejina, representa la presencia de Dios en este mundo, que es Malhut, que es el Malhut, el reinado de Hashem en este mundo. Pero las 4 letras del nombre divino, las 4 letras del tetragramatón, Yud, Hei, Bab, Hei, estas 4 letras, a pesar de ser diferentes y a pesar de representar cosas muy diferentes, a pesar de representar 4 mundos muy diferentes, esos 4 mundos interactúan uno con el otro y se complementan uno con el otro. O sea, eso es el Malhut. El Malhut, por ejemplo, el reinado de Dios en este mundo, la Shejinah tal y como está en este mundo, se complementa por medio de las cualidades emocionales, por medio de las cualidades divinas, por medio de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Y esa es la razón es la razón por la cual, según lo que menciona la Hasidut, la cualidad de Malhut es la fuerza receptora, la fuerza femenina, y la fuerza masculina dadora, proveedora, es las cualidades de las 6 cualidades divinas. O sea, la mujer no puede estar sin el hombre, la mujer es Klikibul, así como una mujer es Klikibul, así como una mujer es receptora, en este caso para su marido. De la misma forma también Malhut se complementa con Serampin, se complementa con las cualidades divinas que hay en el mundo de Atzilut. O sea, que es una parteadora prácticamente. O sea, y también la misma también aparece, es lo que también vamos a ver, y eso lo vamos a ver más a continuación dentro del Mamar, dentro del discurso hasídico también lo vamos a ver más adelante, de que la Jochma y la Binah, de que la sabiduría y el entendimiento se complementan uno con el otro. O sea, si nada más tomamos la Jochma, si nada más tomamos la sabiduría y el comprimido, y la idea comprimida en este caso en un pequeño puntito de la Jochma, en el puntito de la sabiduría, entonces pues las cosas no se entenderían. O sea, el tener una idea abstracta, pero que no se entiende a cabalidad, pues es una idea que pues puede desaparecer al poco rato. O sea, y de la misma forma también la Binah, el entendimiento a detalles, si no hay Jochma, si no se complementa con la sabiduría, con lo que es la esencia con lo que es el meollo de la situación, con lo que es la esencia del asunto, entonces pues la Binah solamente se quedaría como un cúmulo de detalles que son inconexos en uno con el otro, o sea, que no tendrían relación con el uno con el otro, o sea, un cúmulo de detalles que parece que están juntos pero revueltos. O sea, se necesita, o
sea, es como, por ejemplo, decir de que existe un encabezado. Es como decir que existe un encabezado de un periódico que tiene, y el encabezado trata acerca de la noticia en resumen, en concreto. Ya después el artículo de ese periódico, ya después el artículo que aparece, te detalla a fondo de detalles lo que es la noticia en general. O sea, pero no se puede entender los detalles de la noticia sin haber visto primeramente el título, sin haber visto el encabezado del título. Y tampoco el encabezado, y si nada más lees los titulares del periódico, entonces como que no vas a saber la noticia a cabalidad. Vaya. Ese es así es como se complementan Jochma y Binah. Así es como se complementa la sabiduría y el entendimiento. O sea, aquí vemos cómo es que el mundo de la santidad, cómo es que el mundo de la santidad es a complementación de elementos, a complementación de cualidades, las cualidades que se complementan una con la otra. Una no puede vivir sin la otra, una no puede tener completitud y plenitud sin la otra. Cosa que no es así con la citrajra, cosa que no es así con la maldad, con las cualidades de la maldad. O sea, y es lo que vamos a ver más ahorita. Pues hay 10 sefirot diferentes que abarcan tanto Mohin, los atributos intelectuales que ya mencionamos, Jochma y Binah, la sabiduría divina y el entendimiento, y Midot, los atributos emocionales, tal y como dijimos anteriormente, las 6 cualidades desde Gesed hasta Yesod, desde la divosidad divina hasta Yesod, hasta el fundamento, que se complementan por medio de la fuerza receptora que es Malhut. O sea, estas Sefirot, no obstante, se unifican y combinan armoniosa y perfectamente, tal y como explicamos. Ese es el concepto del nombre Abaya, ese es el concepto ese es el significado del nombre de 4 letras de Dios en hebreo, el nombre Yud Hei Bab Hei, el nombre de Yud Ke Bab Kei, el nombre Abaya. El hecho de que unifica y combina la Sefirot en total unidad, o sea, de que estas cualidades, como dijimos, se complementan una con la otra y por medio de ello, y por medio de que se complementan la una con la otra, pueden llegar a la plenitud y llegar a la plenitud y a la completitud. O sea, la Kelipá en contraste, o sea, la parte maligna, o sea, tal y como dijimos, ahorita vamos a explicar en contraste qué es lo que pasa con las Kelipot, con las cáscaras de maldad, con lo que es el mundo de la maldad, con el mundo del lado oscuro. Está arraigada precisamente la separación y la división. Esto es la explicación de la diferencia entre la expresión empleada por Jacob, el prototipo de la santidad, en comparación con la usada por Esab, el prototipo del mal. O sea, ahora el Rebbe Rashab prácticamente va a entrar en va a entrar prácticamente en ver cuál es la raíz del Sinat Hinam prácticamente, cuál es la primera parte en la Torá donde se cuenta el primer episodio de odio odio entre humanos, odio entre personas. El primer episodio de odio entre personas no fue precisamente el de Cain y Abel, ciertamente. O sea, está ciertamente el episodio en el Génesis de Cain y Abel, ciertamente, de que Cain mató a Abel. ¿Por qué? Porque le tenía envidia por ser que Abel, Dios le hizo caso a su corbán, le hizo caso a su sacrificio, y pues y a Caín, en este caso, y Dios reprendió a Caín en vez de haber aceptado su sacrificio. O sea, es ciertamente cronológicamente la Torá, ese fue el primer episodio de odio que provocó el primer asesinato de la historia, que fue el asesinato de Caín, que Caín mató a Abel. O sea, pero ese aspecto en este caso, pero lo que es Caín y Abel en este caso, o sea, tenía una cierta, un cierto motivo de ser, una cierta razón de ser. Caín tenía suficientes motivos para poder odiar a Abel. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Abel representaba una cierta forma de adorar a Hashem, y Caín también representaba una cierta forma de adorar a Hashem. Pero el hecho de que fuese aceptado Abel y Caín no, eso fue y el hecho de que Caín no hizo teshuvá, y el que Caín no hizo teshuvá, sino que
sino que le echó a la culpa a su hermano y por eso es que lo mata. O sea, esa es una cosa muy diferente. Es un odio es un odio que tiene un cierto motivo. O sea, pero un odio gratuito, un odio de gratis, un odio que no tiene, un odio que está fundamentado en razones que no tienen peso. Un episodio como el primer episodio en la Torah, en la cual vemos Sinat Hinam, en la cual vemos odio gratuito en toda regla. Vemos odio gratuito en este caso de que hay un odio entre hermanos. Hay un odio entre hermanos que pues es un odio que en verdad no tiene ningún peso, que es motivo, que no es motivo. O sea, un motivo que no es, que en verdad no es motivo, que en verdad no tiene razón de ser. O sea, el primer episodio es entre Jacob y Esab. Es el episodio entre Jacob y Esab. Jacob vino, el patriarca Jacob tuvo un hermano llamado Esab. Ellos dos nacieron casi al mismo tiempo de su madre Rivka. Y pues el propio Esab se convirtió en una persona alejada de la espiritualidad. O sea, un hombre de campo, Isho de Atzai, Ish Sadeh. O sea, cosa que no es así. Jacob vino, Ishtam Yoshevu Alim. O sea, Jacob vino en ese caso es un hombre de las tiendas de la Torah, es un hombre íntegro, o sea, eran dos polos opuestos prácticamente, o sea, pero sale en este caso, o sea, de que el Esab termina odiando a Jacob, ¿por qué? Porque aparentemente Jacob vino, se llevó le hizo por medio de todo tipo de engaños, o sea, para Esab, Jacob vino, él había supuestamente tomado la primogenitura y había tomado también la bendición de su padre Itzhak por medio de engaños. O sea, recordemos qué es lo que pasó con Jacob vino. Jacob vino, él tuvo que venir disfrazado de Esab para Itzhak, tuvo que venir hacia Itzhak, que estaba en aquellos momentos cieguito, estaba ciego Itzhak y pues no veía entonces no podía distinguir quién es Jacob y quién es Esab. Es la razón por la cual Jacob se disfrazó con las pieles de Esab para hacerse pasar por su hermano Esab, cosa que eventualmente lo logra y pues y le da la bendición. O sea, entonces ciertamente dentro de lo que es la historia de Jacob y Esab, vemos ciertamente el odio de Esab a Jacob, que estaba en cierta, podríamos decir a primera vista de que Esab ciertamente su odio estaba fundamentado, pero en verdad no es así. En verdad no es así. Esab, su odio no estaba fundamentado en ese aspecto, no estaba en verdad fundamentado en nada. O sea, ¿por qué? Porque Esab le molestaba desde un principio, incluso antes de vender su primogenitura, le molestaba el hecho de que Jacob existía. Le molestaba su contraparte, que era su hermano Jacob. Le molestaba su némesis, por decirlo así. O sea, Esab veía a Jacob como su némesis, como su antítesa, como la antítesis de él, o sea, prácticamente. Es la razón por la cual solamente tomó como pretexto el hecho de que no, tomó mi primogenitura y tomó mi bendición. O sea, tomó como pretexto el hecho de que él supuestamente robó la primogenitura y robó la bendición para poder odiarlo, pero en verdad ese odio ya existía prácticamente, ese desdén de Esab ya existía prácticamente desde antes. O sea, ¿por qué? Porque Esab quería extender también su poderío dentro de su círculo social de aquel entonces, y Jacob vino, que era totalmente lo contrario a Esab, prácticamente representaba algo que tal y como mencionamos, pues molestaba prácticamente, o sea, molestaba el desenvolvimiento de Esab, entre comillas. Le molestaba a Esab, ¿por qué? Porque aparentemente Jacob vino es algo que le molesta a Esab para poder desenvolverse tal y como es Esab, o sea, tal y como es él. O sea, es lo que vamos a ver aquí. O sea, Jacob dijo, Yeshli Kol, Jacob dijo, yo tengo todo, Yeshli Kol, o sea, yo tengo todo, un término que implica itkalelut, incorporación mutua. O sea, Esab, por otro lado, ¿qué es lo que dijo? Yeshli Rab, yo tengo mucho, Ají Yeshli Rab, hermano mío, yo tengo mucho, que lo tuyo sea tuyo, o sea, yo tengo mucho. O sea,
¿Y qué implica el tener mucho? O sea, a comparación de tenerlo todo, de tener itkalelut, de tener de tener algo que tiene un equilibrio, que tiene una incorporación e inclusión mutuas. O sea, es un término relacionado con la palabra que denota ribui, multiplicidad y separación. Y por ese mismo motivo, aunque en la familia de Jacob había 70 almas, el versículo utiliza la forma singular de la palabra nefesh. Utiliza en este caso lo que es la palabra nefesh en general. O sea, ahora vamos a ver también un ejemplo de lo que es del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo? ¿Cuál es la diferencia del mundo de Sab y el mundo de Jacob? Que es prácticamente lo que vamos a ver más adelante, que es la diferencia entre el mundo de Tou, entre el mundo del caos, el mundo del caos que provocó, que dio nacimiento al mundo de las cáscaras de la maldad, y el mundo de la reparación, que es el mundo de las 10 sefirot, que tal y como dijimos, se complementan una con la otra, están equilibradas una con la otra. Y se complementan una con la otra. O sea, mencionamos anteriormente qué es lo que dijo Jacob Avinu, Yeshli Kol, o sea, yo tengo todo. O sea, ¿qué significa Yeshli Kol? Que tiene todo en verdad, o sea, vaya, que tiene todo el mundo a sus pies, que no, o sea, Jacob Avinu, él decía, yo tengo lo que tengo, yo tengo lo que tengo, yo tengo lo que Hashem me ha dispuesto para mí, pero eso yo lo he podido organizar de tal forma que tenga un cierto equilibrio y tenga un cierto orden y tenga una cierta y he organizado lo que tengo, lo que Dios me ha dispuesto para mí. Yo le he podido organizar de tal forma que tenga un equilibrio y que esas cosas puedan equilibrarse una con la otra y puedan complementarse una con la otra. Akadosh Baruj Hu me ha bendecido con una familia, y esa familia ha tenido un equilibrio. Baruch Hashem ha tenido cada uno de sus elementos de esa familia, se complementan uno con el otro, se llevan bien uno con el otro, y cuando se trabaja en equipo dentro de esa familia, entonces hay plenitud, hay kol, hay todo, Baruch Hashem, hay itkalelut, existe incorporación mutua, existe itkalelut, existe inclusión mutua y plenitud dentro de la existe unidad dentro de la diversidad, existe unidad y existe equilibrio dentro de la diversidad de cosas que hay, pero que éstas se complementan una con la otra. O sea, es la razón por la cual Jacob nos dijo Yeshli Kol, yo tengo todo. O sea, ¿por qué? Porque es lo que tengo, lo que Hashem dispuso para mí, en este caso lo tengo bien organizado para que haya un equilibrio que da una armonía, y que esa armonía en este caso pues da algo bonito, da algo, en este caso da ver algo muy bonito, tal y como dice, es como el ejemplo que da que da el segundo Rebbe de Chabad. El segundo Rebbe de Chabad, Rabbi Dober de Lubavitch, el hijo del Balatania, menciona de que la sefirá de Tiferet, de que la cualidad de Tiferet, que es la cualidad de Jacob Avinu representa el equilibrio y la verdad. Entonces, ¿qué significa Tiferet? ¿Qué significa en hebreo Tiferet? Significa belleza. ¿Qué significa Pero que aparentemente también existe la palabra Yofi. Existe la palabra también para denotar bellezas. También existe en hebreo otra palabra que es la palabra Yofi. O sea, entonces, ¿qué significa Tiferet? O sea, ¿qué significa Tiferet? O sea, Tiferet viene de la palabra peer, de la palabra de la palabra belleza, pero es una belleza compuesta. O sea, Jacob Avinu representa la belleza compuesta, es como un cuadro. Entonces menciona el segundo Rebbe de Chabad de que el Tiferet es como un cuadro que está compuesto de muchísimos colores, y que esos colores están dispuestos de una forma armoniosa y dan como resultado un paisaje bonito, muy colorido, con muchísimos colores, y que cada uno de los detalles es parte de un gran rompecabezas que da a ver un conjunto que es bello. O sea, ese es el significado de Tiferet. Ese es el significado de Yesh Li Kol. Es el significado de que Jacob Avinu dijo, yo tengo todo. O sea, tengo un conjunto de Tiferet. Tengo un conjunto de belleza compuesta, que cada uno de los colores dentro de mi cuadro
está bien organizado. ¿Para qué? Para que todos juntos den una gran imagen bella, hermosa, equilibrada. Tiferet, ese es Yesh Likol, esa es la esencia, y esa es la esencia del Olam Tikkun, y esa es la esencia del mundo de Tikkun, del mundo de la reparación, esa es la esencia del mundo de la santidad, cosa que no es así con Esab, cosa que no es así con el mundo de Esab, es Yesh Li Rab, o sea, el mundo de Esab, que es el mundo del caos, que es el mundo de la maldad, es Yesh Li Rab, yo tengo muchas cosas. ¿Que acaso tenía muchas cosas en verdad? No, él sentía de que no, yo tengo mucho poder, yo tengo mucho de aquí, mucho de acá y mucho de acullá, o sea, él quiere tener de todo un poco, pero en verdad no tiene nada, o sea, esa es la esencia de Esab, el hecho de querer tener mucho, un muchito de un muchito de todo, o sea, un mucho de todo, por decirlo así, pero en verdad, tal y como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, o sea, él quería abarcar muchísimas cosas y tener mucho de todo, pero en verdad no abarcaba nada. O sea, entonces cada una de esas cosas, pues prácticamente como que no podía a complementarse con la otra. O sea, igualmente también pasaba con su familia también. O sea, cada uno tenía su propia, cada uno tenía su propio mundo que pues no podía tolerar al mundo del otro. O sea, y así. O sea, y así es la cualidad de Esab. Esa es la forma en la cual se desarrolla el mundo de las klipot, el mundo de las cáscaras de la maldad. Es un mundo en el cual hay elementos, hay muchísimos elementos que coexisten, pero su coexistencia es una coexistencia caótica. Es una coexistencia en la cual hay una constante lucha entre todos prácticamente. Es una guerra de todos contra todos. Es una guerra del Gesed contra la Geburah, y Geburah contra todos, y Gesed contra todos, y Geburah contra todos, y Tiferet contra todos, y así, o sea, cada uno de los elementos guerrea contra los demás. O sea, ¿por qué? Porque no, esos elementos, cada uno se siente poderoso, cada uno de ellos se siente completo, y no, el hecho de que existe el otro no puede, o sea, es algo que me molesta, tipo, no puede ser, tipo, o sea, yo soy el Anaimloch, yo soy el que quiero gobernar. O sea, cada cualidad dentro del mundo del caos quiere gobernar nada más sola. No quiere gobernar junto con los otros. Vaya. Ese es lo que Besrat Hashem vamos a tratar. Besrat Hashem en la próxima semana. Es lo que vamos a tratar de esto. Vamos a tratar un poco más en amplitud de la próxima semana. Síganme en este perfil de Facebook, Remoishe el Mexicano, y también en mi canal de YouTube, Luz de Redención. Suscríbanse, compartan el like. Síganme en mis redes sociales y pues nos vemos hasta la próxima parte de este interesante discurso del Rebbe Rashab, del quinto Rebbe de Chabad, Rabbeinu Shalom Dover de Lubavitch, que trata acerca de la esencia espiritual del odio gratuito y cómo podemos reparar este tipo de actitud por medio de Itkalelut, tal y como dijimos, por medio de Yesh Likol, por medio de tener todo, por medio de tener Tiferet, por medio de tener belleza compuesta, una belleza que es una amalgama equilibrada y que esta da un conjunto total que es bonito, que es Per, que es Tiferet. Sat Hashem que podamos tener esto en nuestra vida. Amén, amén.